Hola, profe, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar con el práctico número 2 que habíamos dicho que íbamos a verlo hoy. Sí. Los primeros PowerPoint digamos, del trabajo práctico uno de laboratorio y el que vamos a ver hoy están subidos en las clases, digamos, en el portal de Electrotecnia, en donde dicen apuntes de laboratorio, de trabajo práctico de laboratorio. Ustedes van a ver, aparte de los trabajos de los, digamos, de los PowerPoint que voy subiendo, también van a tener digamos, los apuntes de cada una de las clases. Así que bueno, el trabajo práctico de hoy tiene una pequeña tabla al final, ya con valores de mediciones que se han realizado. Y bueno, ya les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer ustedes con esos valores. ¿Mm? Bueno, vamos a comenzar. Profe, ¿Sí? le hago una consulta. Mire, a las 4 hay consulta de una materia que tengo que hacerle una pregunta sobre los temas del parcial a un profesor. No hay problema si me salgo de esta clase por 5 minutos que le No, pedí no, 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 no hay problema, y no, no, me, así no. De y me todas vuelve a maneras, agregar usted. sí, de todas maneras están, los apuntes están digamos, en los trabajos prácticos de laboratorio que están en la parte de electrotecnia. ¿Mm? Sí, sí, Ahí sí, van a ver que tienen los ejercicios digamos, el laboratorio, sí, los PowerPoint que voy a ir subiendo, y también los tienen los de la cátedra del ingeniero Corbacho, los ejercicios sí. también. Bueno, yo Gracias. voy a salir del video y voy a compartir pantalla del trabajo práctico que vamos a ver hoy. ¿Mm? No sé si ustedes alcanzan a ver. ¿Me pueden avisar si ven ustedes? Sí, se ve Sí, se bien. ve, profe. Sí, sí, se Bien, ve. bien, bien, bien. Bueno, vamos a ir más arriba. El trabajo práctico número 2 va a ser mediciones en corriente alterna monofásica. Consta de dos partes, la parte A y la parte B. La parte A, electrometría, hace referencia, digamos, a los errores que se cometen cuando nosotros realizamos una medición en la parte eléctrica. ¿Sí? Y después vamos a ver la medición de potencia en corriente alterna monofásica. Eso, ¿no? A ver. Bueno, en la parte A, electrometría, bueno, los objetivos va a ser calcular el error absoluto y el relativo porcentual de de las mediciones de ciertos parámetros cuando nosotros utilizamos instrumentos analógicos, es decir, aquellos instrumentos que poseen una escala y una aguja que se desplaza a través de ella. Vamos a ver que depende dónde nosotros realicemos, en qué parte de la escala de ese instrumento nosotros vayamos a realizar nuestra medición, es el error que se va a cometer. Y la parte B, vamos a medir potencia alterna monofásica y vamos a determinar la potencia activa, reactiva y aparente, para que ustedes puedan luego graficar digamos, en papel milimetrado los triángulos de tensiones y de potencia, en base a los valores que yo he dejado en una tablita al finalizar, digamos, el PowerPoint. Bien, cuando nosotros realizamos una medición, ¿qué significa medir? Medir es comparar una magnitud con otra que hemos tomado como referencia. Por ejemplo, yo tengo una mesa que mide 4 metros, significa que mide 4 veces 1 metro. Igual que en la parte eléctrica, yo supongo que quiero medir
220 volts, significa que la tensión de la red va a ser 220 veces mayor que la unidad de referencia, que en nuestro caso va a ser de 1 volt. Pero cada vez que nosotros hacemos mediciones, vamos a cometer errores. ¿Qué tipo de errores vamos a tener? Los errores, digamos, absolutos y relativos porcentual que ustedes han visto en Física 1. ¿A qué definimos errores absolutos? A la diferencia entre el valor que nosotros vamos a medir con respecto al valor más probable o al valor exacto. Y el error relativo va a ser el cociente entre ese error absoluto dividido al valor más probable o el valor exacto. Y si lo referimos en forma porcentual, acá nos tenemos que multiplicar por 100. Aparte existen otros errores debido a la construcción de los elementos, de los instrumentos. Los instrumentos analógicos están formados por partes móviles, una bobina que se mueve dentro de un campo magnético. Esa bobina está solidaria a un eje en el cual va colocada la aguja, entonces tiene un sistema de amortiguación, esa aguja, a través del par antagónico de unos resortes o de un sistema de amortiguamiento neumático. Y bueno, esos aparatos, como tienen partes móviles, producen, digamos, errores en nuestra medición. ¿Y cómo está indicado esos errores debido a la construcción de los instrumentos? Debido a la clase de calidad del mismo. Hay instrumentos que tienen distintas clases de calidad. ¿A qué vamos a llamar clase del instrumento? Al error relativo porcentual que se produce cuando nosotros realizamos la lectura a máximo valor de escala. O sea que nuestra aguja está indicando el máximo valor en nuestra escala de medición. Esta es la expresión, que es la diferencia entre el valor medido menos el valor más probable sobre el valor máximo de la escala que estamos utilizando, por 100. Entonces, esta diferencia de valor más probable menos el valor, digamos, absoluto, menos el medido menos el más probable, o digamos, el exacto, nos va a dar el error relativo multiplicado por 100 dividido al valor máximo de escala. Supongamos que nosotros, bueno, acá, como ustedes ven, tenemos instrumentos de precisión de clase 0,1, 0,2, 0,5. Estos instrumentos, sobre todo los de la clase 0,1 y 0,2, se utilizan en laboratorios para homologar otros instrumentos que se van a utilizar. El 0,5 se utiliza para mediciones en laboratorio. Y después tenemos los industriales, que no nos importa mucho a nosotros el error que comete, y tenemos clase 1, 1,5, 2,5 y 5. Estos son de laboratorios, clase 0,1 y 0,2 para homologar otros instrumentos, clase 0,5 para realizar mediciones exactas de laboratorio. Acá vamos a ver qué error se comete cuando nosotros vamos a medir una magnitud eléctrica utilizando, digamos, un instrumento que tiene un valor de máximo valor de escala es de 100 voltios, la clase de exactitud es 2,5, o sea que es un instrumento industrial, y me pide a mí cuál es el error absoluto de este instrumento. Si nosotros tomamos en cuenta que la clase era igual la diferencia entre al cociente entre el error absoluto referido al valor máximo de escala multiplicado por 100, de acá yo lo que voy a hacer es determinar
cuál es el error absoluto que me permite a mí determinar el resultado del primer punto. Entonces, es igual a la clase por el valor de máximo de escala por 100. En nuestro caso, ¿cuánto es el valor de máximo de escala? 100 voltios. La clase dijimos que 2,5, sacamos nuestra cuentita, entonces el error debido a este instrumento, el error absoluto es más o menos 2,5 voltios. Bien, pero con este instrumento yo voy a realizar una medición de 90 voltios y otra de 10 voltios. Entonces voy a observar yo que cuando realice la medición a 90 voltios voy a cometer un error relativo menor que cuando realizo la medición de 10 voltios. O sea que mientras yo realice la medición próxima a fondo de escala, el error que se comete es mucho menor que si lo realizo, digamos, en la primer parte de la escala, o sea, próximos al valor 0 de nuestro instrumento. Bien, ahora dice, acá hay que tener en cuenta que acá no es el valor absoluto. Acá es cuánto es el error relativo porcentual cuando yo realizo la medición de 90 voltios y de 10 voltios. Bueno, en el punto B, yo sé que a través de la definición del error absoluto, tengo que es el valor medido menos el valor más probable, despejo el valor más probable, y tengo que el valor medido es 90 voltios, más menos, digamos, el error absoluto, que es 2,5 voltios. Entonces, nuestra lectura, o más exacto, va a estar entre 32,5. Y para 10 voltios, en esta, digamos, expresión, voy a tener que va a ser 10 voltios más menos 2,5 voltios, entonces el valor más probable, o el error relativo porcentual. Entonces, a través de la expresión que habíamos visto, el error relativo porcentual, yo reemplazo los valores, tengo acá 90 voltios, que es el valor más probable, por 100, por 2,5, y veo que Profe, disculpe, se le corta. se corta, digamos, el audio o el video. El audio se está Sí, cortando. profe, se corta el audio. ¿Y ahora se escucha? Hola, Ahora sí. Sí, mejor. ¿ahora estamos bien? Avísenme, chicos. ¿Dónde retomo? ¿Dónde no se escuchó? Puede ser en el punto B porque desde ahí se me cortó todo. A partir de... Bueno, empecemos de nuevo. Este es un ejemplito. Este ejemplo nos sirve a nosotros para determinar en qué parte de la escala de mi instrumento me conviene realizar la lectura. O sea, si yo tengo un instrumento en el cual voy a medir tensión y el máximo valor de escala que yo veo es 100 voltios, y la clase de instrumento es de 2,5, voy a ver que el error relativo porcentual cuando yo realizo la lectura de 90 voltios va a ser menor que cuando realizo la lectura de 10 voltios. Bien, entonces el punto A me dice que tengo que determinar cuál es el error absoluto. Bien, a través de la definición de la clase del instrumento, yo acá despejo el error absoluto, reemplazo, disculpen, a ver, reemplazo la clase de instrumento, acá tengo 100 voltios que es el valor máximo, dividido 100, y esto me da más o menos 2,5 voltios. Ese es el error absoluto. ¿Se escucha, chicos? Sí, profe, Sí, perfecto. por ahora no se cortó. Sí, profe.
Bueno, el punto B dice, ¿cuál es el valor más probable? No es este el valor absoluto, sino el valor más probable cuando yo realizo la medición de 90 voltios y de 10 voltios. Bueno, reemplazo acá en esta expresión, que lo determino a través de la definición del error absoluto, reemplazo 90 voltios más menos 2,5 voltios y obtengo que mi valor más probable está entre estos dos extremos, 87,5 voltios y 92,5 voltios. Entre estos dos valores puedo obtener el valor más probable. Y cuando realizo la lectura de 10 voltios, va a estar entre 7,5 voltios y 12,5 voltios. Bien, ahora vamos a determinar cuál es el error relativo en cada caso. Cuando realizo la lectura de los 90 voltios, yo reemplazo los valores de la definición del error relativo porcentual y obtengo que cuando realizo la lectura casi a final de escala, o sea, en el 2/3 de la escala, el último 2/3, veo que el error, digamos en el último tercio, mejor dicho, en el último tercio, voy a obtener que mi valor del error relativo porcentual es de 2,78%. Y para el mismo instrumento, voy a obtener, cuando realice la lectura de 10 voltios, del 25%. O sea, yo utilizando el mismo instrumento, mido 10 voltios y cometo un error mucho mayor que si lo hago, digamos, en el último tercio de la escala. O sea, en el primer tercio de la escala, mucho error, en el tercer tercio, prácticamente el error es mayor. Entonces, para que el error relativo sea menor posible, se deberá elegir una escala de medida tal que la desviación de la aguja de un instrumento análogo se encuentra en el último tercio de la escala. O sea que si yo voy a medir una magnitud, supongamos 220 voltios, entonces yo tengo que, a través de la llave selectora de mi instrumento, elegir la escala más próxima a 220 voltios. Si voy a realizar una medición de 12 voltios, voy a tener que elegir un instrumento y seleccionar la escala más próxima a 10 voltios, superior, inmediatamente superior. Otros errores se debe a la posición de los instrumentos. Los instrumentos en el cuadrante, que es el cuadrante, digamos, donde nosotros tenemos los valores de la magnitud que vamos a medir en la escala correspondiente, vemos que tenemos instrumentos de posición horizontal, instrumentos de posición vertical y de posición inclinada. Y otro error que se comete por lo general en todos los instrumentos analógicos, vemos que tenemos una aguja, inmediatamente detrás de la aguja un espejo. Y nosotros tenemos que realizar la lectura en esos instrumentos cerrando uno de los ojos y ver que la aguja se superponga a la imagen en el espejo para realizar correctamente esa medición. Bien, ¿qué efectos tiene la corriente, digamos, tanto sobre las personas como sobre los instrumentos que estamos utilizando? Bueno, estas son recomendaciones que nosotros hacemos en el laboratorio porque cuando ustedes realizan mediciones hay tensión en cada uno de los instrumentos y máquinas eléctricas que vamos a utilizar. Entonces hay que tener en cuenta las normas de seguridad. Bien, ¿qué efecto tiene sobre las personas la corriente eléctrica? Lo fundamental, lo que ocasiona el deterioro o digamos la gravedad de la corriente sobre las personas va a ser la intensidad que va a circular por ella, la intensidad de corriente. Bien, pero esa intensidad de corriente es función del camino por el cual va a circular a través de nuestros cuerpos. Y el tiempo que permanezca en contacto, digamos, la persona
con el conductor vivo, y la corriente, ya sea si es corriente continua o corriente alterna. Vamos a observar que la corriente alterna es la que más daño produce con respecto a la continua. En este caso, nosotros hemos dividido en intervalos de intensidad de corriente de miliamperios, en una zona 1, 2, 3, 4, y vamos a ver qué efecto produce la corriente cuando estamos en la zona 1, en el intervalo 1, que va de 0 a 25 miliamperes, luego en la zona 2, que va de 25 a 80 miliamperes, en la zona 3, y así sucesivamente. Tanto para corriente alterna como para la corriente continua. Para corriente alterna lo están viendo ahora, esos intervalos, y vamos a ver qué efectos producen. Bien. Esto lo vamos a ver enseguida. En el intervalo 1, como habíamos dicho, en el intervalo 2 y 3 y 4, vemos que la intensidad de corriente iba de 0 hasta 25 miliamperes, y qué efectos se producen en el cuerpo y las consecuencias. Fíjense, tenemos ligero cosquilleo que sentimos, entumecimientos, calambres musculares, aumento de la presión sanguínea, y las consecuencias, bueno, va a ser primero un susto con movimientos incontrolados, ya no puede uno liberarse del, digamos, del conductor que está tocando, o sea, comienza la paralización de la respiración y a veces la pérdida de conocimiento. En el caso del intervalo 2, que va de 25 hasta 80 miliamperes, ya va siendo cada vez más grave. Entramos con convulsiones del estómago, calambres musculares, fibrilación ventricular, se siente náusea, puede haber roturas de huesos debido a las contracciones, falla la circulación de corriente, falta de oxígeno al cerebro, y puede haber muertes de células cerebrales. De 80 a 5000 miliamperes, vamos a tener fibrilación ventricular al cabo de 0,1 segundo, y posiblemente paro cardíaco y muerte. Y bueno, ya cuando son más de 5 amperes vamos a tener quemaduras graves y muerte debido a quemaduras. Bien, en el caso de corriente continua, más o menos los efectos van a ser, digamos, los mismos. Y acá van a ser de 0 a 4 miliamperes, de 4 a 60, y bueno, cada uno de los efectos que produce. Bien, ¿qué precauciones Profe, tiene? Sí, ¿por qué la corriente alterna es más peligrosa que la continua? porque acordate que van a estar sometidos a una frecuencia de la corriente, que la frecuencia, al ser de 50 Hz, digamos, va a haber circulación de corriente 50 veces por segundo. Digamos, de manera... mira, sería como, ¿viste el microondas de la cocina? Cuando vos pones cocina, o sea, una comida o algo para calentar, ¿qué pasa con las moléculas de agua de nuestro cuerpo? Hacer dipolar, produce, digamos, la orientación de la molécula en base al campo eléctrico digamos, que pasa por el cuerpo. Entonces se va orientando, sería como, digamos, el ciclo de histéresis, nada más que aplicado al cuerpo. Entonces esas variaciones de orientación de las moléculas de agua en nuestro cuerpo es la que, digamos, la que mayor efectos produce con respecto a la continua. Se eleva mucho la temperatura de rotación de las moléculas. Bien, gracias. Bien, y antes de trabajar con corriente, ustedes tienen que, cuando se realiza, digamos, el trabajo en laboratorio, siempre hay distintos tipos de conexiones que se realizan en la carga y también de los instrumentos. En la carga se pueden realizar conexiones series, paralelos, y también podemos conectar distintos tipos de instrumentos como voltímetros, amperímetros, batímetros, y al trabajar tenemos que nosotros tener en cuenta de que donde vayamos a meter la mano no haya tensión. Tenemos que revisar que los conductores estén aislados,
evitar tocar, digamos, los elementos que estén desnudos o de acceso directo digamos, a la persona. Y el alumno siempre tiene que suponer que aunque los instrumentos no indiquen que haya valor de tensión y de corriente, siempre tiene que suponer de que hay tensión. ¿Mm? Digamos, en el trabajo que se esté realizando. Entonces siempre hay que desconectar, ya sea en el laboratorio a través de la llave del interruptor termomagnético, la alimentación al circuito. Y ahí sí realizar todas las modificaciones que se tiene que hacer. El calzado, para hacer las prácticas, debe ser de caucho y goma, o goma, no digamos, de suela de cuero. El punto 2 no se los aconsejo, porque aunque dice que ustedes no tienen ningún instrumento para realizar las mediciones y saber si tiene un conductor tensión o no, hay que tocarlo con la mano derecha y, digamos, siempre con la parte externa de la mano. Bueno, eso son, digamos, para las personas que son un poquito más duchas, digamos, en el manejo digamos, de tableros eléctricos que están trabajando permanentemente con tensión. No. Y después hay que tener, como se trabaja con capacitores también, capacitores trifásicos, monofásicos, tenemos que tener en cuenta de que esos capacitores pueden estar cargados, ¿m? Cuando se termina de alimentar o se deja de alimentar. Yo les voy a comentar un accidente de una de las fábricas en la cual he estado trabajando. Resulta que en el banco de capacitores trifásicos que se utiliza para corregir el factor de potencia, estaba haciéndose un mantenimiento, se corta la alimentación del banco de capacitores, pero la persona, un compañero que no tuvo la precaución de descargarlo, digamos, tocó al capacitor y produjo una descarga que lo dejó, digamos, con problemas para caminar. Digamos, ya digamos, el efecto que produjo la corriente sobre su cuerpo perjudicó ya la movilidad de esa persona. Entonces comenzó a renguear permanentemente y nunca se mejoró. Igual que los capacitores que ustedes utilizan en laboratorio, los monofásicos, también tienen que tener en cuenta de que pueden quedar cargados. ¿Y cómo se descargan? A través de un destornillador, ustedes lo agarran de la parte aislante y puentean los dos bornes del capacitor. Y bueno, ¿qué otras precauciones tenemos que tener en cuenta? Son sobre los instrumentos. En caso de emplear un autotransformador o transformador, hay que verificar siempre que no haya tensión en el primario. ¿Mm? Puede haber de que, por ejemplo, en el autotransformador, el instrumento, un amperímetro me indica a mí que no haya corriente ni tensión, pero verdaderamente puede haber tensión en el autotransformador. Ya después se lo voy a comentar. Bien, antes de dar la atención al circuito que nosotros vamos a utilizar, tienen que tener en cuenta que el valor de la tensión sea la adecuada, que las conexiones sean las correctas y que no hayan conexiones rojas. ¿Por qué? Porque se produce calentamiento donde hay conexiones flojas. Y empieza a haber calentamiento y se deteriora luego la aislación del cable, por ejemplo. Verificar que los instrumentos, esto es importante, verificar que los instrumentos que emplean sean los adecuados. O sea, si yo voy a medir algún parámetro eléctrico, por ejemplo, tensión, que sea alterna, yo no puedo utilizar instrumentos de continua. Y otra cosa, los alcances. Si yo voy a utilizar o voy a medir intensidad de corriente de 5 amperes, no puedo seleccionar instrumentos cuyo alcance máximo sea de 1 ampere. Tengo que respetar la posición del instrumento. En
En el caso de conectar instrumentos de corriente continua, se tiene que verificar la polaridad. Y cuando se utilizan aparatos de medición múltiple, que se encuentran en la posición adecuada. Por ejemplo, son los multímetros. Si yo en los multímetros yo voy a medir tensión, tengo que fijarme en el selector que me indique tensión, o alterna o continua, según lo que vaya a medir. Y los conductores eléctricos del circuito empleado deben poder seguirse con claridad, o sea que se utilizan distintos colores de las conexiones flexibles que nosotros utilizamos en el laboratorio para indicar cuál es la fase y cuál es el neutro, para hacer más fácil, digamos, la visión del circuito. Acá arriba nosotros tenemos distintos tipos de simbología. En el cuadrante, donde yo le indicaba que salía el numerito, digamos, de la clase del instrumento, también sale algún símbolo de esto que ustedes están viendo acá. Por ejemplo, este es un instrumento de imán móvil. Entonces, si el instrumento que estamos utilizando es de imán móvil, nosotros vamos a ver este símbolo. Si es de hierro móvil, va a ser de este símbolo, o si es electrodinámico, de este símbolo. Bueno, hay varios símbolos más, y que sea, si es de corriente continua, alterna, o para los dos tipos de corriente, si es trifásica, bifásica, y la posición del instrumento, vertical, posición horizontal o inclinada. Todos estos instrumentos están, todos estos símbolos, algunos de estos símbolos, mejor dicho, están colocados en el cuadrante de nuestro instrumento. Bien, el ensayo. ¿Qué ensayo vamos a hacer? En la parte de electrometría, nosotros vamos a realizar lo siguiente. Fíjense, esto lo tienen que realizar ustedes. Vamos a tener un instrumento de clase 2,5. ¿Cuál es el parámetro eléctrico que vamos a medir? Tensión. Y vamos a realizar 4 mediciones. X1, X2, X3 y X4. Estos X se refieren a la posición que vamos a utilizar, digamos, la escala de nuestros instrumentos. Por ejemplo, nuestra medición, si va a ser al 2/3 de la escala, va a ser a la escala máxima, a la mitad de escala y al comienzo de escala. Con X1, comienzo de escala. Fíjense, yo tengo el alcance de instrumentos de 300 voltios y voy a realizar en la primera parte de la escala una lectura de 100 voltios, digamos, a mitad de escala 150, al 2/3 de la escala 200 y al máximo de escala 300 voltios. De acá que voy a obtener el error absoluto en cada una de las mediciones y el error relativo en cada una de las mediciones. Entonces habíamos dicho que dependiendo de donde se realizaba la lectura, si era al principio, al primer tercio de la escala o en el último tercio, era el valor del error relativo porcentual. O sea, cuando lo realizamos en el primer tercio de la escala, producíamos un error relativo porcentual mucho mayor que si lo realizábamos en el último tercio de la escala. Entonces ustedes van a graficar esos valores relativos en función de la escala. Ya les voy a indicar a través de unos gráficos cómo queda, digamos, la curva. La curva va a parecerse a la que tenemos acá. Va a ser una curva exponencial, en la cual mientras más cerca esté de la posición de la aguja de la posición cero de la escala, mayor va a ser el error que se comete. Fíjese, acá tengo el instrumento, máximo valor de escala 300, voy a realizar una lectura 200, otra en 100 y otra en 150, acá. Entonces, para cada uno de esos valores yo voy a ir colocando los puntos correspondientes y voy a ver
a través de la unión de esos puntos, que mi curva va a ser aproximadamente como la que ven acá en el gráfico. Fíjense acá tengo lo que le comentaba, la clase del instrumento, posición vertical, y bueno, ya no veo bien. Este es puede ser de hierro móvil. O sea que todas esas características ustedes las tienen acá en el cuadrante. Bien, ahora vamos a ver a la parte B, que es la potencia de corriente alterna. ¿Se entendió lo que tiene que hacer con estos valores? Graficar esta curva. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora con los otros valores que yo les he dejado acá en el mismo PowerPoint, ustedes van a realizar en escalas correspondientes de tensión o potencia, digamos, en papel milimetrado, los triángulos, correspondiente a cada una de las cargas que vamos a utilizar. Triángulo de tensión y triángulo de potencia para cada tipo de carga. Bien, nosotros vamos a utilizar batímetros. Los batímetros son instrumentos electrodinámicos. ¿Qué significa electrodinámico? Que tienen dos bobinas. Una bobina que está en serie y que es fija y va en serie con la carga, y otra bobina que va en paralelo con la carga y es móvil. Sobre esa bobina móvil va colocado el eje de la aguja. Entonces, cuando esa bobina móvil gira la aguja sobre el cuadrante. ¿Y cuándo va a circular? Cuando circulan corrientes por las dos bobinas, por la fija y por la móvil. Bien, los elementos que se disponen en forma tal que la desviación de la aguja del instrumento que es accionada por la bobina móvil es proporcional a la magnitud de la corriente que mide el aparato. Hay que tener en cuenta, acá, fíjense, esta es la representación, digamos, eléctrica, el conexionado de las bobinas. Esta es la práctica y esta es a través de símbolos. Bueno, por lo general nosotros utilizamos en las prácticas este tipo de gráficos para determinar digamos, el símbolo de un batímetro. Dijimos que tenía una bobina en serie con la carga, es esta, y una bobina que es móvil y que está en paralelo con las cargas. Esta bobina que está en serie se llama bobina amperométrica. Es un bobinado con pocos números de vuelta y con una sección de conductor grande, mientras que esta bobina que está en paralelo con la carga y que es móvil, consta de varios números de vuelta y con secciones de conductores muy finos, y se llama voltimétrica la bobina. Entonces tenemos la bobina amperométrica y la bobina voltimétrica. Estas resistencias son resistencias, digamos, adicionales que nosotros vamos a ir conectando. ¿Para qué? Para aumentar el alcance de mi instrumento, que pueda medir, por ejemplo, 100 vatios, 200, 300, 500, 1000 vatios. Entonces lo voy a hacer conectando resistencias adicionales. Esta bobina, presten atención lo que le voy a decir porque después va a ser tema del próximo práctico. Esta bobina dijimos que es la que mueve el eje que sostiene la aguja. Si yo cambio de sección, o sea, que si yo cambio de conexión, digamos, este punto lo paso acá y este punto lo paso acá, voy a hacer girar a la aguja en sentido contrario. Lo mismo sucede si yo invierto la conexión, digamos, de la bobina amperométrica. O sea, si yo cambio las conexiones, gira en sentido contrario. Esto lo vamos a ver en el próximo práctico, en el práctico número 3. Bien, a tener en cuenta, cuando van a conectar un batímetro, tienen que tener en cuenta
la intensidad de corriente que va a pasar por la bobina amperométrica. Esto es importantísimo. Y la tensión a la cual va a estar aplicada la bobina voltimétrica. Yo no puedo utilizar un batímetro, por ejemplo, para medir tensiones de 380 voltios si esta bobina está construida para 220 voltios. O no puedo utilizar este instrumento cuya intensidad de corriente nominal que pasa por la bobina amperométrica es mayor. Supongamos que la bobina amperométrica me permite una intensidad nominal de 5 amperes. Yo no puedo utilizar este instrumento para realizar mediciones de potencia en la cual la intensidad de corriente va a ser mayor a los 5 amperes porque los voy a quemar a este instrumento. Para utilizar estos instrumentos, para esos valores de tensión y corrientes mayores que las nominales de este instrumento, yo tengo que colocar transformador de intensidad y transformador de tensión, que ya lo vamos a ver en los siguientes prácticos, pero es para que ustedes vayan teniendo en cuenta. Bien. Fíjese acá, este es el circuito eléctrico que vamos a realizar. Esta es una carga. Esta carga va a estar compuesta por cargas inductivas, cargas capacitivas y resistivas. ¿Qué utilizamos nosotros como cargas inductivas? Las reactancias de los tubos fluorescentes, que no son inductivas puras porque al estar construido de cobre tienen resistencia. Entonces, bueno, va a haber un pequeño error ahí al medir, digamos, los valores de potencia. Puede ser una resistencia capacitiva a través de capacitores, una resistiva. Nosotros, carga resistiva, utilizamos lámparas incandescentes de 500 vatios, o sea, son lámparas grandes. Este es símbolo de un voltímetro. ¿Cómo está conectado el voltímetro con la carga? En paralelo. Fíjense cómo está conectado el amperímetro que vamos a medir, que vamos a utilizar para medir la intensidad de corriente. Está en serie con la carga. Y acá dentro de este batímetro vamos a tener digamos, la bobina amperométrica que va a estar en serie con la carga y la voltimétrica que va a estar en paralelo con la carga. Pregunto, nosotros vamos a utilizar entonces, ¿cuántos instrumentos acá? 3. 3. Amperímetro, un voltímetro y un batímetro. Bien, con la medición directa de la tensión, la intensidad y la potencia activa, vamos nosotros a poder calcular la potencia aparente, el factor de potencia y la potencia reactiva. O sea, realizando estas 3 mediciones, nosotros podemos calcular los otros valores de potencia, activa, reactiva y el factor de potencia. La potencia activa ya sabemos qué es, U por I. El factor de potencia es la potencia sobre la potencia aparente y la potencia reactiva es la raíz cuadrada de la potencia aparente menos la potencia activa al cuadrado. Bien. Vamos a ir al siguiente. Fíjense entonces cómo está conectado acá el voltímetro, el amperímetro y el batímetro. Entonces yo a estos instrumentos los voy a reemplazar por una resistencia que es la del conductor de la bobina correspondiente. Entonces voy a obtener este circuito eléctrico. La resistencia del amperímetro, la resistencia de la bobina amperométrica del batímetro, la resistencia voltimétrica del batímetro y la resistencia voltimétrica del voltímetro. O sea que he reemplazado a esos instrumentos por una resistencia que es la resistencia del conductor con la cual están hechas las bobinas y una carga con un cierto coseno phi. Entonces, ¿qué tipo de carga sería si yo veo que la corriente que pasa por la carga está desfasada
con atraso con respecto a la tensión. ¿Qué tipo de carga sería? Digo, Inductiva resistiva, porque si fuera inductiva acá sería 90 grados. ¿Ah? Entonces, como hay una componente resistiva en esa carga, tenemos esta inclinación. ¿De acuerdo? sí, Esta que está acá. Entonces sería resistiva inductiva. Bien, observemos. La corriente que mide el instrumento, ¿es la que pasa por acá por la carga? Sí, no, ¿por qué? sí, porque está en serie. No, no es la misma. ¿Por qué? Porque la corriente esta que mide el instrumento, el amperímetro, va a venir acá y se va a derivar. Parte por la resistencia voltimétrica del batímetro, parte por digamos, por el voltímetro y parte por la carga. O sea que la corriente de carga no va a ser igual a la que estoy midiendo. O sea, ya estoy cometiendo yo un error. ¿Debido a qué? Debido a cómo se conectan los instrumentos en mi circuito. ¿Mm? Entonces, fíjense. Yo voy a hacer el diagrama correspondiente. Voy a trazar horizontalmente la tensión medida, la tensión que está aplicada a la carga. Esta corriente I, ¿de dónde va a surgir? Fíjense, esta corriente I surge acá. Dijimos que la corriente medida va a ser la que pasa por la carga más la que pasa por acá más la que pasa por acá. Bien, la suma de las corrientes que pasan por acá y por acá, yo la voy a reemplazar, disculpen, la voy a reemplazar por esta ahí, la suma de esas dos. O sea que, ¿qué hago yo? Al estar en paralelo a estas dos resistencias, puedo sacar la resistencia equivalente, ¿sí o no? Sí. Y bueno, y la corriente ahí es la que va a circular por esa resistencia. Entonces, la resistencia equivalente, ¿qué resistencia tiene? La resistencia del voltímetro más la bobina voltimétrica del batímetro. Entonces yo puedo calcular la resistencia en paralelo según esta fórmula, ¿sí o no? Entonces, ¿qué he hecho yo? He reemplazado estas dos resistencias por una equivalente. Entonces dije que la corriente que va a circular por esa corriente, por esa resistencia equivalente, la llamo I. Y va a estar en fase con la tensión, ¿por qué? Porque es una corriente resistiva, o sea, que pasa a través de una resistencia, o sea, va a estar en fase con la tensión. Ahora, ¿qué pasa con la corriente de carga? La corriente de carga va a tener un cierto ángulo phi sub C. ¿Ah? ¿De acuerdo? Chicos, Sí, sí. bien, hasta ahí vamos. Sí, profe. Bien, entonces si yo sumo vectorialmente esta I que dijimos, más la I de carga, yo voy a tener entonces la I que se mide, ¿sí o no? Fíjense, la I de carga más esta I, vectorialmente tengo la I medida, que es esta que está acá. Claro. Sumo vectorialmente esto más esto y obtengo esta I medida. Fíjese, acá está mal colocado este ángulo, porque este ángulo phi m, que es phi medido, va desde esta I, hasta acá. No va hasta acá, sino hasta acá. Ténganlo en cuenta ahí. Bien, dijimos entonces que la corriente es la suma de las corrientes que pasa por la resistencia equivalente a través de los dos bobinas voltimétricas, voltimétrica del batímetro y voltimétrica del voltímetro, ¿eh? O la voltimétrica. Y va a ser igual a tensión medida sobre la resistencia equivalente. En la práctica, este ángulo phi m y phi sub c es aproximadamente igual. Por eso que lo vamos a considerar que son iguales. Es muy despreciable esa diferencia. Entonces, a través del diagrama vectorial, a través del teorema del coseno, yo puedo sacar I sub c. A través del teorema del coseno, teniendo en cuenta este triángulo, ¿sí? Yo puedo obtener phi sub c. Bueno, ustedes ven acá que, bueno, haciendo artilugio matemático, vamos a observar que la I de carga va a ser igual a la I medida al cuadrado sobre la tensión medida y la resistencia equivalente al cuadrado, menos 2 veces la potencia medida sobre la resistencia equivalente. Fíjense, la corriente medida la podemos medir, sí, a través del amperímetro, esta a través del voltímetro,
y esta a través del batímetro. Lo que tenemos que conocer son los valores de resistencias internas que tiene la bobina voltimétrica del batímetro y la del voltímetro para determinar esta resistencia equivalente. Y eso en los instrumentos están, estos valores para poder sacar esta resistencia equivalente. Como dijimos que la corriente que se mide no es igual a la corriente que pasa por la carga, entonces vamos a tener un error relativo porcentual, ¿sí o no? Dado por la corriente medida menos la corriente más probable o exacta, que es la que pasa por la carga, sobre la corriente exacta que pasa por la carga. Entonces, fíjense acá, la corriente de carga la sé, sí, porque lo he calculado. La corriente medida la sé, sí, porque la he medido con el voltímetro. Entonces determino el error relativo porcentual en cada una de las mediciones que yo voy a realizar para cada tipo de carga. Recuerden que esta iba a depender del tipo de carga. Disculpen que le da un patadón al perro porque me tienen... Disculpen. Bien, entonces como hemos conectado el instrumento, estamos produciendo un error en la medición de la corriente. ¿Qué pasa con la potencia? Con la potencia exactamente, la potencia medida va a ser la potencia de la carga más la potencia que consumen los instrumentos. Tanto la bobina voltimétrica del batímetro como la del voltímetro, o sea, consume potencia. Entonces vamos a tener que va a ser la potencia medida va a ser igual, la potencia aplicada a la carga más la que me consume, digamos, los instrumentos. Esto que ustedes ven es el reemplazo de esto que está acá. Fíjense. IB más IW es esto que está acá. Tensión medida sobre la resistencia con la tensión al cuadrado. Entonces podemos determinar la potencia aplicada a la carga, que va a ser igual a la potencia medida sobre la tensión medida al cuadrado sobre R. ¿La potencia la mido? Sí, me lo da el batímetro. ¿La tensión la mido? Sí, me la va a dar el voltímetro. Entonces, cometo un error. ¿Por qué? De potencia. Porque aparte de la potencia aplicada a la carga, yo estoy midiendo la potencia aplicada a los instrumentos. Por eso se produce ese tipo de error. Pero ¿qué pasa con la tensión? Pregunto, en la tensión, ¿hay en la tensión acá, se produce algún error? La tensión, ¿es la tensión que se mide? ¿Es aplicada a la de la carga? La tensión aplicada a la carga, ¿es la que estoy midiendo? Hola. Sí, porque están en paralelo. Claro, está en paralelo, entonces la tensión que está aplicada en la carga es la que estoy midiendo. Y por ende, entonces no estoy produciendo ningún error. El error va a ser igual a 0. O sea, que depende cómo yo conecte los instrumentos es el error que voy a cometer. Si yo coloco, por ejemplo, el voltímetro de este lado y el amperímetro de este lado, entonces lo que no voy a tener error es en la medición de la corriente, pero sí voy a tener error en la medición de la tensión. Lo mismo que si yo coloco el batímetro de este lado y el amperímetro de este lado. O Profe, sea, sí. ¿y esa sería la forma más óptima de colocar los elementos? Los errores esos sí, depende de cómo son los errores procedimentales, cómo nosotros vamos conectando los instrumentos en el circuito. Pero después, van a ver que los errores prácticamente después son despreciables y directamente tomamos las mediciones de los instrumentos, porque son muy pequeños y no afectan mucho en la lectura. Bien, fíjense acá, las impedancias son, digamos, balasto, Tenemos el capacitor acá y la resistencia acá. Entonces, fíjense, en este tablerito tenemos los bornes de conexión de las inductancias, de los capacitores están acá y de la resistencia acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos ir haciendo distintos tipos de conexiones. Conexiones
digamos, de las cargas solas, y luego ir combinando series y series paralelos. Y así ustedes van a llenar, no van a llenar, teóricamente en el laboratorio se toman las lecturas tanto de la intensidad como de la tensión y la potencia. Recuerden que nosotros medíamos la corriente, la tensión y la potencia. Y calculábamos que estos tres parámetros, ¿ah? Y acá ustedes van a colocar, disculpen, acá no está, el error relativo porcentual que se produce para cada uno de estos tipos de carga. ¿Mm? Entonces acá ustedes tienen que colocar error relativo porcentual. No se vayan a olvidar, es otra columna. ¿Mm? Bien, fíjense, tengo las cargas RLC solas. Entonces, ¿qué voy a tener? Una intensidad de corriente, la tensión en la resistencia, en la lámpara, voy a tener acá la inductancia, coloco la tensión en la inductancia, el capacitor, la tensión en el capacitor, ¿m? Y después en el RL, ¿qué voy a tener? Voy a tener que medir, fíjense acá, serie RL, ¿m? Voy a tener que medir la tensión en R, la tensión en L, y después la tensión que hay entre un extremo de R y el otro extremo de L, para sacar la tensión total aplicada entre los dos extremos del circuito serie. Lo mismo con esto, ¿eh? Con el circuito serie RC, RLC, paralelo, las tensiones van a ser iguales en RLC, entonces la tensión acá va a ser en R, va a ser igual que la tensión que aplico en L, y la tensión acá va a ser igual a la de R y va a ser igual a la de L, porque están en paralelo. Y lo mismo con estos dos tipos de conexiones. Entonces, ¿qué hacemos? Serie, RL, RC, RLC, paralelo, RL, RC y RLC. ¿Y eso cómo lo hacíamos? Conectando acá los distintos tipos de bornes con cables o, digamos, uniones flexibles, y colocando, digamos, los extremos correspondientes con las otras cargas, y vamos obteniendo las distintas combinaciones RLC. Bien, ustedes con estos valores, ¿qué van a determinar? Van a determinar primero la columna que falta del error relativo porcentual para cada una de las cargas. Van a construir triángulo de potencia en escala en papel milimetrado y también las detenciones para cada uno de los elementos conectados. Y luego van a calcular el error en esa columna de acá, que se comete al medir la potencia activa. La potencia activa, la que nosotros tenemos acá. Esto van a tener que determinar. El error relativo debido a de la potencia activa debido a cada una de las cargas. Entonces, acá va el error relativo de la potencia activa para cada uno de estos tipos de carga. Bien, estas son las lecturas, fíjense, los valores. En base a estos valores, ustedes van a calcular por fórmula la potencia activa, la potencia aparente, la potencia reactiva, coseno phi, el ángulo phi, y el error porcentual de la potencia activa en cada uno de los conexiones. Y fíjense, acá tengo más o menos lo que yo les indicaba, cómo es digamos, la variación del error relativo porcentual en base a la posición de la aguja en el cuadrante. Acá tengo en la escala correspondiente de tensiones y de potencias, para cada una de las cargas. Acá tengo RLC, RC, RL, tanto en paralelo como en serie. Bien, esto es lo que tienen que hacer ustedes. ¿En base a qué? En base a estos valores que yo les doy acá. ¿Se ha comprendido? Sí, profe. Sí, profe.
Bien, todo esto que ustedes tienen acá está en el, digamos, no, en el portal de Electrotecnia, donde dice trabajo práctico de laboratorio, salen todos los PDF y los PowerPoint que yo voy dando. Ya está el PowerPoint 1, el trabajo práctico de laboratorio 1 y el trabajo práctico de laboratorio 2. Recuerden que la semana que viene ustedes vayan realizando los prácticos, ¿ah? Y después voy a fijar un día para que me lo envíen a mi correo. ¿Mm? Le voy a dar mi correo y lo envían ahí. Bueno, Solamente los que se piden, no me van a mandar todos los... me envían los gráficos estos que les he dado, ¿ah? Los valores de la tabla acá y nada más. Lo demás ya sabemos. ¿Mm? Profe, no lo encuentro en el aula abierta a los Power. ¿No está? Profe, yo tampoco. No está, profe. A ver, a ver, a ver. No se vayan, pues, espérenme 5 minutitos, voy a ver si lo puedo... Qué raro, a ver si... No se me vayan ahí. A ver, voy a ver acá. Un minutito, esperen que voy a entrar yo a la Facultad de Ingeniería. No se me vayan, voy a ver si puedo entrar yo. A ver, a ver. profe, en trabajos prácticos hay una carpetita que dice de laboratorio. Trabajo práctico de laboratorio, ¿eh? ¿Pueden abrir ahí? Yo, a ver si lo pueden abrir ahí. A ver, voy a ver si Facultad de Ingeniería. Sí, ahí me salen todos. Sale 2 PowerPoint. No salen los PowerPoint, salen los PDF. ¿No? Claro, los PDF del trabajo. A ver, esperen un minutito. A ver si puedo entrar yo. Anoche lo estuve subiendo. A ver, 5 minutitos. No se me vayan, así ya le indico. Esperen un minuto. Un minutito. Cinco minutitos, no se me vayan. Electrotecnia 2021. Esperen un minuto. Trabajos prácticos de laboratorio. A ver. Ajá. Bien.
Bien, no sale. Se lo voy a... Miren, lo voy a tratar de colocar en Classroom. ¿Mm? Chicos, Sí, profe. Bueno, Ok. profe. se los voy a tratar de colocar en el Classroom, ¿no? Está, dice trabajo práctico de laboratorio, así lo tienen ahí. No los encuentro. Me voy a fijar bien. No voy a hacer cosas que lo haya puesto en ingeniería industrial. Entonces, estén atentos. Entren en Classroom, ahí se los voy a dejar. Bueno, dale. Bueno, con esto hemos finalizado el trabajo práctico número 2. La próxima clase empezamos con el número 3, chicos. ¿Mm? Perfecto, profe, gracias. Bien, que les vaya bien y cuídense, chicos. Chao. Hasta Profe, luego. nos vemos. No, profe, Hasta gracias. luego. Profe, le hago una pregunta. Sí. Yo al TP1 lo estoy haciendo con un programa que el mapa conceptual lo hace en un programa, digamos, y después Sí. lo entrega como un PDF, una cosa así. Puede ser, ¿no es cierto? Perfecto, sí, exacto. Perfecto. Y una cosa, lo que sí va a estar dividido en dos partes, porque una no me deja poner tanto, ¿cómo se llama? Muchos Eh, datos, sí. Burbujita o una cosa así, exacto. Sí. Entonces va a estar en dos partes, pero van a estar las dos. Igual. No hay problema, Perfecto. no hay problema. Perfecto, Mientras lo perfecto. entendás vos, no hay problema. Se va a entender, se va a entender. No se va a Bueno, Y la semana que viene sería, se entregaría. la O- semana, no, esperen que vamos a ver en qué espacio lo vamos Ya. a compartir, ¿ah? Perfecto. Déjame pensar, a Ya ver. nos va a avisar la próxima clase o una cosa así. Claro, a partir de qué medio lo vamos a socializar, ¿ah? Perfecto, perfecto. Ni un problema. Bueno. Gracias, profe. Que estén bien, cuídense. Adiós. Profe, ¿puedes subir también el power del anterior Dale. laboratorio? Los dos voy a hacer. Este y el Bueno, anterior. buenísimo. Y el de Dale, la muchas próxima gracias. clase también. Hasta luego. Chao. Hola, sí, chicos, una consulta, por favor, de los que Sí, quedan. sí, ¿cómo estás? Bueno, más que usted, profesor, buenas tardes. ¿Alguno no tuviese grupo o tiene y tal vez no tenga muchos integrantes como para que pudiese unirme? Por favor, soy Rolando, si alguno Metete en cualquier pudiese grupo. avisarme. No importa. Metete en cualquier grupo. No hay problema. Bueno, No, pero no sé. No te quedes Profe, solo. No, de eso no, le quería consultar sí. también justo, que en nuestro grupo ya somos 5 y había No hay también problema. No hay solo, problema. no hay problema si se pueden No, meter. Bueno, si hay problema. Rolando no tiene drama, lo podemos meter también a nuestro grupo. Sí. Tienen que contar en el práctico el nombre de todos los integrantes. No dejen a nadie afuera. Dale, Bueno, entonces no importa si superamos los 5 como máximo. No importa. Bueno, buenísimo, entonces. No importa. buenísimo, sí me animo, gracias. ¿Cómo es tu Nada. nombre? No lo vi. Ahí me llamo Liz, ahí te paso, no sé, por el chat mi número y porque tenemos un grupo con los chicos de WhatsApp. Dale, a ver, pásame por favor tu número. Dale. Yo lo agendo enseguida y te escribo. Dale, yo los espero. Muchas gracias. Ahí salió Rolando. El número Sí, del listo. Ya le saqué captura. Gracias. Bueno, Nos vemos. pónganse en contacto después entre ustedes. Ok, chao, chao. Bueno. Chao, hasta luego. Que tengan buenas tardes, chicos.